Mientras yacía muriendo en mi habitación, mi hermana dejó la puerta entreabierta para que entrara un extraño. No podía moverme. Escuché pasos y su susurro, solo haz que parezca natural. Pero lo que sucedió después, quien apareció en ese umbral, lo cambió todo. La fiebre me había consumido durante 3 días. Neumonía, dijo el doctor, pero complicada por un trastorno autoinmune que nadie podía nombrar con certeza. Mi cuerpo pesaba como plomo contra el colchón. Cada respiración era un esfuerzo calculado. La medicación me mantenía en ese estado crepuscular donde la conciencia parpadeaba como una bombilla a punto de apagarse. Tenía 32 años y volvía a vivir en mi habitación de la infancia después de que un divorcio brutal me dejara en la ruina. Mi hermana mayor, Natasha, se había mudado de vuelta a casa 2 años antes con su esposo Kevin Bennett y sus gemelos Parker y Mason, de 7 años. Nuestros padres, Linda y Robert, nos habían acogido a ambas en la extensa casa colonial en los suburbios de Massachusetts sin dudarlo. La ironía no se me escapaba. Al crecer, Natasha había sido la hija dorada. Notas perfectas, reina del baile de graduación, se casó con su amor de la secundaria. Yo era la rebelde que se mudó a California. Se casó con un artista y volvió arrastrándose cuando todo se derrumbó. Nuestra madre nunca lo dijo abiertamente, pero podía ver la decepción en sus ojos cada vez que me miraba. Esa tarde de jueves, escuché voces a través de mi medio sueño. La medicación hacía que todo sonara como bajo el agua, distante y distorsionado. Mi puerta no estaba completamente cerrada. A través de mis ojos apenas abiertos, vi la silueta de Natasha en el pasillo. Lleva así días. Su voz tenía un tono que nunca antes le había escuchado. Una voz masculina respondió, baja y desconocida, ¿y estás segura del plazo? El doctor dijo que podría ir en cualquier dirección. Su sistema inmunológico está destrozado. Si algo ocurriera de forma natural, nadie lo cuestionaría. Mi corazón intentó acelerarse, pero mi cuerpo no respondía. La parálisis causada por la medicación me tenía cautiva dentro de mi propia piel. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada más que escuchar. Solo haz que parezca natural, susurró Natasha. Pasos se acercaron a mi habitación. Pesados, deliberados, masculinos. La puerta crujió al abrirse más. Forcé mis ojos a permanecer en esa posición entreabierta, rezando para que quien fuera pensara que estaba inconsciente. A través de mis pestañas, lo vi entrar. Alto, de unos 40 y tantos, vestido con un traje caro. Llevaba una pequeña bolsa negra. Entonces otra figura apareció en el umbral. Mi madre. Natasha, ¿qué diablos estás haciendo? La voz de Linda era cortante, atravesando la niebla en mi cerebro. El hombre del traje se quedó helado. Natasha entró en mi campo de visión, su rostro pálido. Mamá, puedo explicarlo. Explica por qué estás parada fuera de la habitación de tu hermana con nuestro agente de seguros discutiendo su muerte como si ya hubiera ocurrido. Agente de seguros. Las palabras penetraron en mi conciencia como astillas de hielo. Yo había contratado una póliza grande hace 5 años cuando me casé, nombrando a Natasha como mi beneficiaria ya que no tenía hijos. Nunca la cambié después del divorcio. Ella va a morir de todos modos. La voz de Natasha se volvió fría, calculadora. ¿Por qué no deberíamos beneficiarnos? ¿Sabes cuántas deudas tenemos Kevin y yo? Los niños necesitan frenos, fondos para la universidad. Esta casa necesita un techo nuevo. Ella se está consumiendo ahí sin marido, sin hijos, sin propósito. Sal. La voz de Linda temblaba. Sal de mi casa ahora mismo. Esta es mi casa también. He estado viviendo aquí, ayudándote a ti y a papá mientras ella ha sido inútil durante meses. Tu hermana está enferma. No está muerta. Y tú estás aquí planeando su asesinato. El agente de seguros aclaró su garganta. Señora Morrison, debo aclarar. Vine aquí porque la señora Bennett me llamó preguntando sobre los escritores de beneficios acelerados por fallecimiento y que desencadenaría un pago. No tenía idea de que ella estaba planeando algo nefasto. Pensé que era una consulta estándar sobre un familiar terminal. Ella no está terminal, espetó Linda. Vete ahora antes de que llame a la policía. No necesitó que se lo repitieran. Sus pasos retrocedieron rápidamente escaleras abajo. La puerta principal se cerró de golpe. Natasha se mantuvo firme. Vas a elegirla a ella sobre mí después de todo lo que he hecho por esta familia. Estabas conspirando para matar a tu hermana por dinero del seguro. No hay ninguna elección que hacer. Empaca tus cosas. Tienes hasta mañana por la mañana. Escuché la inhalación brusca de Natasha, luego sus pasos avanzando con furia hacia el dormitorio que compartía con Kevin. Las puertas se cerraron de golpe. Voces elevadas resonaron a través de las paredes. Las protestas confusas de Kevin se mezclaban con las justificaciones airadas de Natasha. Linda entró en mi habitación. Su mano fría tocó mi frente. Cariño, si puedes oírme, estás a salvo ahora. Te tengo.
Logré un pequeño apretón en su mano. Lágrimas se escaparon de las comisuras de mis ojos. Oh, Dios mío, estás despierta. Lo escuchaste todo. Se sentó al borde de mi cama, sus propias lágrimas caían. Lo siento mucho. No tenía idea de que ella era capaz de esto. Durante la siguiente hora, floté. Entrando y saliendo mientras el caos se desarrollaba a mi alrededor. Kevin aparentemente estaba genuinamente conmocionado por el plan de su esposa. Lo escuché discutir con Natasha, su voz una mezcla de horror e incredulidad. Las palabras sociópata y monstruo flotaron escaleras arriba. Al anochecer, mi padre había regresado de su viaje de negocios. Linda le puso al tanto, y su voz estruendosa sacudió la casa. Robert siempre había sido de carácter apacible, pero su furia ante la traición de Natasha era algo que nunca había presenciado. Él le dio 2 horas para empacar e irse. Desde mi ventana, observé cómo cargaban su camioneta en el camino de entrada. Kevin parecía destrozado, los gemelos confundidos y llorando. Natasha se movía con una furia rígida, negándose a mirar a los ojos de cualquiera. Nunca una vez miró hacia arriba a mi ventana. La fiebre cedió esa noche. Mi cuerpo finalmente comenzó a responder a los antibióticos. En 48 horas, pude sentarme. En una semana, pude caminar sin ayuda. El brote autoinmune que casi me mata gradualmente disminuyó bajo un tratamiento agresivo de una especialista, a la que mis padres me llevaron a ver en Boston. Mi recuperación fue lenta y dolorosa. La neumonía había devastado mis pulmones, dejándome sin aliento después de las caminatas más cortas. La terapia física se volvió mi rutina diaria. Caminaba arrastrando los pies por el pasillo con la mano de mi madre en mi codo, mi padre merodeando cerca con una silla de ruedas por si necesitaba descansar. Cada pequeña victoria se sentía monumental. Llegar al baño sola, bajar las escaleras sin parar a mitad de camino, tomar una respiración completa sin que me doliera el pecho. La especialista, la doctora Victoria Ashford, finalmente identificó mi condición como una forma rara de lupus que afectaba principalmente mi sistema respiratorio. Con la combinación correcta de inmunosupresores y terapia dirigida, mi cuerpo comenzó a sanar. No era innombrada o misteriosa, como los primeros médicos habían pensado. Solo requería a alguien con experiencia en condiciones autoinmunes complejas para reconocer el patrón específico de síntomas. Durante esos largos días de recuperación, no tuve nada más que tiempo para pensar en Natasha, en lo que planeó, en lo cerca que estuve de morir, no por la enfermedad, sino por la mano de mi propia hermana. La traición cortó más profundo que cualquier dolor físico. Habíamos compartido una habitación hasta que cumplí 12 años. Ella me enseñó a trenzarme el cabello. Habíamos estado despiertos hasta tarde hablando de nuestros sueños, nuestros futuros, las familias que tendríamos algún día. ¿Cuándo había salido todo mal? Repasé nuestras vidas, buscando el momento en que ella había cambiado. Quizás en la preparatoria, cuando la competencia entre nosotras se intensificó. Yo entré a Yale mientras ella fue a una universidad estatal. En ese momento pareció alegrarse por mí, pero tal vez el resentimiento había estado creciendo incluso entonces. O durante mi boda, cuando mi ahora exmarido gastó más dinero en un solo día de lo que Natasha y Kevin gastaron en toda su modesta ceremonia. Ella hizo un comentario sobre que era excesivo, pero yo lo tomé como la típica broma entre hermanas. Mi divorcio había sido brutal. 3 años de matrimonio disueltos en 6 meses de guerra legal. Mi ex Tyler había sido un sociópata encantador que ocultó activos, acumuló deudas a mi nombre y me hizo gaslighting hasta hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Cuando finalmente salí, estaba destruida emocionalmente y arruinada financieramente. Tarjetas de crédito al límite, ahorros agotados, sin otro lugar a donde ir que a casa. Natasha al principio pareció comprensiva. Me traía té, se sentaba conmigo mientras lloraba, me escuchaba procesar el trauma. Pero ahora, mirando atrás, podía ver el cálculo en sus ojos. No estaba ofreciendo consuelo. Estaba evaluando mi debilidad, determinando cuán vulnerable era. La enfermedad me golpeó 6 meses después de mudarme a casa. Al principio, los médicos pensaron que era solo estrés manifestándose físicamente. Fatiga, dolor en las articulaciones, infecciones recurrentes. Luego vino la neumonía, y de repente estaba postrada en cama, completamente dependiente de mi familia para todo. Natasha se había ofrecido como mi cuidadora principal mientras nuestros padres trabajaban. Me traía comidas, me ayudaba al baño, administraba mis medicamentos. Había estado enferma casi 2 meses antes de que llegara la fiebre crítica. Esas 8 semanas de salud en lento declive, de tratamientos que no funcionaban del todo, de sentirme más débil cada día. Ahora, me preguntaba si ella había estado manipulando esos medicamentos desde el principio, saltándose dosis para debilitarme aún más. Los médicos estaban desconcertados por lo lento que respondía al tratamiento. Habían aumentado las dosis, cambiado los antibióticos, hecho prueba tras prueba tratando de entender por qué mi cuerpo no se defendía. ¿Había estado Natasha saboteando mi recuperación todo este tiempo? Mencioné esta preocupación a mi madre durante una de mis sesiones de fisioterapia. El rostro de Linda palideció.
Inmediatamente llamó por teléfono a mi médico, el doctor Harrison, y le explicó la situación. Él ordenó nuevos análisis de sangre para buscar compuestos inusuales en mi sistema. Los resultados fueron inconclusos, pero sí encontró que mis niveles de medicación habían sido inconsistentes, lo que sugería una dosificación irregular. Es posible que estuviera manipulando tu tratamiento, dijo el doctor Harrison durante una cita de seguimiento. El patrón sugiere que alguien estaba reteniendo dosis o administrándolas en momentos incorrectos. Con tu sistema inmunológico comprometido, ese tipo de interferencia podría haber sido fatal. La confirmación me heló la sangre. Natasha no solo había planeado matarme. Había estado intentando activamente debilitarme para que su eventual acción pareciera una progresión natural de mi enfermedad. ¿Cuánto tiempo llevaba con esto? ¿Semanas? ¿Meses? Mi padre contrató a un investigador privado, una exdetective de policía llamada Maureen Clark. Maureen tenía unos 50 años, ojos penetrantes y meticulosa. Empezó a indagar en las actividades de Natasha durante el último año. Lo que descubrió fue perturbador. Natasha había sacado 3 tarjetas de crédito a nombre de Kevin sin que él lo supiera, llegando al límite en artículos de lujo y cenas costosas en restaurantes que supuestamente no podían pagar. Había estado apostando en línea, perdiendo miles de dólares que su esposo no sabía que existían. Había pedido dinero prestado a amigos bajo falsos pretextos, alegando varias emergencias que nunca ocurrieron. Su situación financiera era mucho peor de lo que nadie se había dado cuenta. Kevin había estado completamente a oscuras. Trabajaba largas horas como ingeniero, confiando en que su esposa manejara las finanzas del hogar. Cuando Maureen le mostró la evidencia, se derrumbó por completo. El hombre que yo conocía como mi alegre cuñado se convirtió en una cáscara vacía, dándose cuenta de que había estado viviendo con una extraña. Ella me dijo, tu póliza de seguro valía $500,000. Kevin me confesó una tarde, sentado en la sala de nuestros padres con la cabeza entre las manos. Ella dijo, si algo te pasara, podríamos pagar nuestras deudas y comenzar de nuevo. Pensé que era solo una observación mórbida, el tipo de cosas que la gente dice sin pensar. Nunca imaginé que ella lo estaba planeando. ¿De cuánta deuda estamos hablando?, pregunté suavemente. $250,000, quizás más. Ni siquiera sé la magnitud total. Ella ha estado ocultando estados de cuenta, mintiendo sobre las facturas. Nuestra casa tiene 3 meses de retraso en la hipoteca. La matrícula de la escuela del niño no se ha pagado desde septiembre. Pensé que estábamos saliendo adelante bien con mi salario, pero ella nos ha estado desangrando, y yo fui demasiado confiado para darme cuenta. Como resultado, los gemelos habían sido retirados de su escuela privada. Parker había llorado durante días, extrañando a sus amigos y a sus maestros. Mason había comenzado a tener pesadillas, sintiendo la tensión incluso si no entendía la causa. Los padres de Kevin se ofrecieron a ayudarlo económicamente, pero Kevin estaba demasiado avergonzado para aceptar. Su orgullo quedó destruido junto con su matrimonio. Maureen también descubrió la aventura de Natasha. Había estado saliendo con un entrenador personal llamado Blake durante 6 meses, reuniéndose con él en hoteles mientras Kevin estaba en el trabajo y los gemelos en la escuela. Blake no tenía idea de que ella estaba casada y tenía hijos. Le dijo que era una representante de ventas farmacéuticas divorciada sin hijos, libre de viajar con él en escapadas de fin de semana que supuestamente pagaba con sus cheques de comisión. Los recibos del hotel, los mensajes de texto que Maureen recuperó de la copia de seguridad en la nube de Natasha, las fotos publicadas en las cuentas de redes sociales de Blake, todo pintaba la imagen de una mujer que llevaba una doble vida. Había estado gastando dinero que no tenía, mintiendo a todos a su alrededor, y volviéndose cada vez más desesperada a medida que su castillo de naipes amenazaba con derrumbarse. Mi póliza de seguro de vida debió parecerle la solución perfecta. Una hermana ya enferma y luchando, sin cónyuge ni hijos que dejar atrás. Una muerte trágica por complicaciones de una enfermedad ya documentada por múltiples doctores. Una familia afligida recibiendo un pago que resolvería todos los problemas de Natasha. Excepto que ella subestimó la intuición de nuestra madre y sobreestimó su propia astucia. Durante mi 3ª semana de recuperación, Natasha intentó contactar a mis padres. El teléfono de Linda sonó en el desayuno y todos nos quedamos paralizados cuando su nombre apareció en la pantalla. Mi madre rechazó la llamada. Natasha lo intentó 1 hora después. Luego otra vez, y luego comenzó a enviar mensajes de texto. Necesito explicar. No entienden la presión a la que estaba sometida. No estaba pensando con claridad. Nunca lo habría llevado a cabo realmente. Solo eran palabras, solo el estrés hablando. Por favor, déjenme ver a los niños. Por favor. Linda me mostró los mensajes. Cada una era más desesperada que la anterior, oscilando entre la autocompasión y los intentos de manipulación. Decía que ella era la verdadera víctima, llevada a la desesperación por circunstancias fuera de su control. Culpaba a Kevin por no ganar suficiente dinero. Me culpaba a mí por ser una carga para la familia. Culpaba a nuestros padres por no ayudarla más económicamente. Todos tenían la culpa, excepto la propia Natasha.
Kevin bloqueó su número después de que ella le enviara un mensaje particularmente cruel, acusándolo de volver a sus hijos en su contra. Afirmaba que él los estaba envenenando con mentiras, que ella era su madre y merecía su amor y respeto sin importar lo que hubiera pasado. El hecho de que Parker le hubiera dicho explícitamente a su padre que ahora le tenía miedo a mamá, aparentemente no entraba en su razonamiento. Mi fuerza física regresaba gradualmente, pero el costo psicológico era inmenso. Empecé a tener ataques de pánico, especialmente por la noche. Cada crujido de la casa hacía que mi corazón se acelerara. No podía dormir con la puerta cerrada, pero dejarla abierta me hacía sentir vulnerable. Me quedaba despierto imaginando pasos en el pasillo, imaginando a Natasha encontrando la manera de volver a la casa, terminando lo que había comenzado. Mi madre me encontró una noche a las 3 de la mañana, sentado a la mesa de la cocina con todas las luces encendidas, agarrando un bate de béisbol. Temblaba tan fuerte que el bate golpeteaba contra la mesa. Linda no dijo nada, solo se sentó a mi lado y sostuvo mi mano hasta el amanecer. Vamos a conseguirte un terapeuta, dijo en voz baja al romper el alba. Alguien especializado en trauma. Esto no puede continuar. ¿La doctora? Sarah Brennan se convirtió en mi salvavidas. Se especializaba en TEP por violencia interpersonal y traición familiar. Nuestras sesiones eran intensas, obligándome a enfrentar no solo lo que Natasha había hecho, sino todas las formas en que nuestra relación había sido tóxica mucho antes de que intentara matarme. La competencia, las comparaciones, las sutiles humillaciones disfrazadas de preocupación fraternal. Fui condicionada a ver a Natasha como la hija buena, la exitosa, mientras que yo era la decepción. Incluso cuando ella tramaba mi asesinato, una parte de mí seguía buscando su aprobación. La doctora Brennan me ayudó a entender que lo que sucedió no fue mi culpa. Mi enfermedad, mi vulnerabilidad, mi confianza en la familia. Nada de eso justificaba lo que Natasha había hecho. También me ayudó a procesar el duelo porque estaba de luto. Llorando a la hermana que creía tener, la relación que creía que compartíamos, la unidad familiar que ahora estaba irrevocablemente destrozada. Durante mi recuperación, surgió la imagen completa. Kevin solicitó el divorcio de inmediato, obteniendo la custodia de emergencia de los gemelos. Había grabado su confrontación con Natasha en su teléfono, incluyendo su admisión de que había estado investigando formas de acelerar mi muerte, asfixia con una almohada, sobredosis de medicamentos, incluso investigando venenos que podrían imitar complicaciones naturales de la neumonía. Mi madre había sospechado que algo andaba mal durante semanas. Había notado que Natasha me revisaba con demasiada frecuencia, haciendo preguntas directas a los médicos sobre mi pronóstico y si el estrés podría empeorar mi condición. Pequeños comentarios sobre mi póliza de seguro de vida, sutiles sugerencias de que tal vez estaría mejor si ya no sufría. Linda había instalado una cámara de niñera en el pasillo después de atrapar a Natasha parada afuera de mi habitación una noche con una expresión extraña en su rostro. Ella había estado revisando las grabaciones cuando vio a Natasha encontrarse con el agente de seguros en el camino de entrada, y luego invitarlo a pasar mientras nuestros padres supuestamente estaban fuera. Linda se había apresurado a casa, llegando justo a tiempo. Mi madre también explicó por qué había audio. Había instalado un viejo monitor para bebés de cuando los gemelos eran pequeños, uno que había guardado en almacenamiento. Con los gemelos ahora de 7 años, el dispositivo había estado sin uso en el ático hasta mi enfermedad. Linda había colocado el transmisor en mi habitación para poder oír si yo llamaba pidiendo ayuda durante la noche, mientras ella estaba en la habitación principal al final del pasillo. Ese monitor había captado las conversaciones susurradas de Natasha fuera de mi puerta, incluyendo la escalofriante frase, «Solo haz que parezca natural». La policía inicialmente se negó a presentar cargos. Natasha en realidad no había hecho nada excepto hablar sobre ello. No se había tomado ninguna acción concreta. El agente de seguros corroboró que ella solo había hecho preguntas, aunque fueran sospechosas. Su abogado argumentó que todo era un malentendido, estrés por presión financiera, conversaciones hipotéticas sacadas de contexto. El agente de seguros, Gerald Matthews, tenía su propia historia que contar. Durante su declaración, explicó que Natasha lo había contactado inicialmente afirmando que yo estaba terminal con solo semanas de vida. Ella describió un pronóstico grave que no coincidía con mis registros médicos reales. Cuando le había pedido documentación, ella se había vuelto evasiva, diciendo que los médicos aún estaban finalizando el diagnóstico. Había accedido a ir a la casa porque ella había sido tan insistente, alegando que su hermana estaba demasiado débil para ir a su oficina, y que la familia necesitaba entender sus opciones de inmediato. Se había dado cuenta de que algo andaba mal cuando llegó y escuchó la confrontación de Linda, por eso se fue tan rápido y cooperó plenamente con las autoridades después. Pero yo no iba a permitir que ella se saliera con la suya. Contraté a un abogado llamado Gregory Whitmore, un abogado tenaz especializado en casos de intento de daño y manipulación de herencias. Presentamos una demanda civil por infligir intencionalmente angustia emocional, conspiración para cometer asesinato y explotación financiera. La carga de la prueba era menor en el tribunal civil. Kevin accedió a testificar. Proporcionó su grabación y las notas detalladas que había tomado después de su pelea,
incluyendo la confesión de Natasha de que había estado planeando esto durante meses. Aparentemente le había dicho que solo se estaba preparando para lo inevitable y no podía entender por qué él estaba tan molesto por ser práctico. Las imágenes de la cámara de la niñera eran condenatorias. Mostraban a Natasha llevando a la gente de seguros a la casa. Los dos parados fuera de mi habitación discutiendo mi condición. El audio captado a través de mi monitor para bebés, que Linda había movido a mi habitación para escuchar señales de angustia, captó aún más. Natasha preguntándole a la gente qué tan rápido se procesaban los reclamos. Si se requeriría una autopsia para alguien que murió por complicaciones naturales de una enfermedad documentada. También citamos su computadora. El historial de búsquedas me heló la sangre. Como causar insuficiencia respiratoria. Maneras indetectables de detener la respiración. ¿Hacen autopsia en muertes por neumonía? ¿Cuánto tiempo toma la asfixia? Señales de asfixia con almohada. Ella borró todo, pero el experto forense de Gregory recuperó todo. El juicio civil tardó 8 meses en llegar a la corte. Para entonces, me había recuperado completamente. De vuelta al trabajo en la firma de marketing donde logré mantener mi empleo a pesar de mi licencia médica prolongada. Mi jefa, Patricia, había sido increíblemente comprensiva, especialmente después de que le expliqué lo sucedido. Durante esos 8 meses, construí mi caso metódicamente. Gregory me había aconsejado documentar todo. Así que comencé a llevar un diario detallado. Cada recuerdo que surgía sobre el comportamiento pasado de Natasha, cada incidente que ahora parecía sospechoso en retrospectiva, cada conversación donde ella había mencionado casualmente mi póliza de seguro o mi salud deteriorada. El diario llenó 3 cuadernos para cuando fuimos a juicio. También contacté a viejos amigos y familiares, preguntándoles sobre sus experiencias con Natasha. Las historias que surgieron eran escalofriantes. Mi prima Angela recordó que Natasha había hecho preguntas detalladas sobre la herencia de Angela de su abuela, incluyendo si Angela había actualizado su testamento y quiénes eran sus beneficiarios. Esto fue justo después de que a Angela le diagnosticaran lupus. Mi compañera de cuarto de la universidad, Verónica, recordó una conversación extraña donde Natasha había preguntado si yo había mencionado alguna vez querer morir, si parecía deprimida o suicida. Verónica había pensado que era preocupación por una hermana con problemas, pero ahora las preguntas se sentían más siniestras. ¿Había estado Natasha intentando plantar semillas para establecer una narrativa donde mi muerte pudiera ser declarada como suicidio? Mi exmarido Tyler, a pesar de todo lo sucedido entre nosotros, accedió a dar una declaración. Testificó que Natasha lo había contactado durante nuestro divorcio, haciendo preguntas directas sobre mi estado mental, mi medicación, si alguna vez había expresado pensamientos de autolesión. En ese momento, Tyler había pensado que ella estaba reuniendo munición para usar en el proceso de divorcio, quizás para pintarme como inestable. Ahora, ambos entendimos que ella había estado investigando, planeando, sentando las bases para mi eventual fallecimiento. La fase de descubrimiento del juicio reveló pruebas aún más condenatorias. La computadora portátil de Natasha mostraba que había estado investigando extensamente mi condición autoinmune. No para entenderla o ayudarme, sino para aprender sus debilidades. Se unió a grupos de apoyo en línea para personas con afecciones similares, haciendo preguntas anónimas sobre qué complicaciones eran más comunes, qué síntomas los médicos no cuestionarían, que causaría un declive fatal repentino. También había investigado leyes de herencia, específicamente indagando sobre qué pasaba con las pólizas de seguro de vida cuando el asegurado moría sin cónyuge o hijos. Había leído artículos sobre casos en los que familiares habían sido sospechosos de asesinato por dinero del seguro, estudiándolos como libros de texto para aprender qué errores evitar. Una entrada particularmente perturbadora en el historial del navegador mostraba que había buscado asesinatos famosos no resueltos que parecían muertes naturales. El contador forense de Gregory rastreó cada dólar que Natasha había gastado en el año anterior a mi enfermedad. El juego era peor de lo que inicialmente pensábamos. Había perdido más de $80,000 en sitios de póker en línea y apuestas deportivas. Había tomado adelantos en efectivo en tarjetas de crédito, pedido préstamos a servicios de día de pago con tasas de interés abusivas, incluso empeñado algunas joyas heredadas de Kevin sin su conocimiento. Su novio entrenador personal, Blake, testificó después de que se le concediera inmunidad. Estaba horrorizado al conocer la verdad sobre Natasha. Ella le había dicho que pronto iba a recibir dinero, que una situación familiar iba a resolverse por sí sola, y que podrían huir juntos. Blake había asumido que ella se refería a un acuerdo de divorcio. Cuando Moren le mostró la línea de tiempo de los eventos y las pruebas del plan de Natasha, vomitó en el estacionamiento de la oficina del investigador. Hablaba de ti como si ya te hubieras ido. Dijo Blake durante su declaración, con la voz temblorosa. Decía cosas como, una vez que se resuelva la situación de mi hermana o, después de que atienda mi obligación familiar. Yo pensé que se refería a cuidarte mientras estabas enferma. Dios, me siento como cómplice de un intento de asesinato. No se le imputó ningún cargo. Él genuinamente no tenía conocimiento de las intenciones de Natasha. Pero la culpa lo destruyó.
cerró su negocio de entrenamiento personal y regresó a su estado natal, Oregón, incapaz de enfrentar a la comunidad que ahora sabía que había estado durmiendo con una mujer que planeó la muerte de su hermana. El testimonio de Kevin fue el más difícil de presenciar. Sentado en el estrado, con lágrimas recorriendo su rostro, relató el momento en que comprendió con quién se había casado. Describió haber encontrado la libreta de planificación de Natasha en su auto después de que ella se mudó. Páginas llenas de cálculos, cronogramas, planes de contingencia. Había sido meticulosa, tratando mi asesinato como un proyecto empresarial con hitos y entregables. Tenía todo planeado, dijo Kevin Bennett, con la voz quebrada. Día 1, dejar de darle la dosis nocturna del medicamento. Día 5, sugerirle al doctor que quizás los antibióticos no están funcionando. Día 7, si aún sigue viva, pasar a la fase 2. La fase 2 era. No pudo continuar, cubriéndose el rostro con las manos. Gregory lo instó gentilmente. ¿Qué era la fase 2, señor Bennett? Ahogarla con una almohada durante una siesta de la tarde, cuando estuviera sola en la casa, haciéndolo parecer como si hubiera dejado de respirar debido a una insuficiencia respiratoria por la neumonía. Llamar al 911 histérica, interpretando a la hermana devastada que intentó salvarla. La sala del tribunal había quedado en silencio. Incluso el abogado de Natasha parecía conmocionado. La propia Natasha permanecía impasible, negándose a mostrar emoción, pero yo vi sus manos temblar sobre su regazo. El cuaderno que describió Kevin fue admitido como prueba. No pude mirarlo durante el juicio. Pero después, Gregory me mostró copias. La caligrafía era inconfundiblemente de Natasha, la misma escritura con bucles que había usado para escribirme tarjetas de cumpleaños y notas navideñas. Pero el contenido era monstruoso. Había dibujado diagramas de mi habitación, anotando dónde estaban posicionadas las cámaras de seguridad y dónde existían puntos ciegos. Cronometró cuánto tiempo tardaban nuestros padres en conducir a casa desde el trabajo. Había tomado notas sobre la colocación de las almohadas y cómo posicionarse para usar su peso corporal de manera efectiva. Lo más aterrador era su plan de respaldo si la asfixia era interrumpida. Había anotado que podría darme accidentalmente una sobredosis de mi medicamento para el dolor, alegar que había perdido la cuenta de las pastillas, actuar angustiada y confundida. El plan tenía capas, contingencias, rutas alternativas hacia el mismo destino, mi muerte, su beneficio financiero. Durante el juicio, el equipo de defensa de Natasha intentó retratarla como una enferma mental, una mujer que sufría depresión y estrés financiero, que había tenido una crisis psicológica. Trajeron a un psiquiatra que testificó que una deuda extrema podía causar psicosis temporal, deterioro del juicio, pensamientos intrusivos que no reflejaban el verdadero carácter de alguien. Gregory destrozó ese argumento. Presentó evidencia del comportamiento calculado de Natasha a lo largo de años, no solo de la fase aguda de planificar mi muerte. El incidente con nuestra tía hace 7 años, la manipulación de las finanzas de Kevin, el romance que mantuvo mientras fingía ser una esposa y madre devota, la cuidadosa investigación y documentación de su plan de asesinato. Nada de eso sugería una psicosis temporal. Sugería un patrón de comportamiento depredador y una completa falta de empatía. Su señoría, había dicho Gregory durante los alegatos finales, esta no era una mujer teniendo una crisis. Esta era una mujer tomando una decisión. Eligió investigar métodos de asesinato. Eligió manipular el cuidado médico de su hermana. Eligió contactar a un agente de seguros para discutir el pago antes de que su hermana estuviera siquiera muerta. Eligió invitar a ese agente a la casa con el propósito explícito de planificar la logística de la muerte de su hermana y el beneficio financiero posterior. La enfermedad mental no te hace buscar en Google cuánto tiempo toma la asfixia. La intención premeditada sí. El jurado había deliberado durante 6 horas. Me había sentado en la cafetería del tribunal con mis padres y Kevin, incapaz de comer, apenas capaz de respirar. Todos los resultados posibles pasaban por mi mente. ¿Y si no nos creían? ¿Y si las lágrimas de Natasha y las explicaciones de su abogado los convencían de que solo era una mujer atribulada que nunca había tenido la intención real de hacer daño? Cuando nos llamaron de vuelta a la sala del tribunal, mis piernas apenas me sostenían. Thomas me apretó la mano tan fuerte que mis dedos se entumecieron. El presidente del jurado se puso de pie, un hombre mayor de ojos amables, y leyó el veredicto. Culpable en todos los cargos. El monto de la sentencia, $2.3 millones. Natasha había dado un respingo, una inhalación brusca de aire que resonó en la silenciosa sala del tribunal. Su abogado inmediatamente comenzó a hablar sobre apelaciones, sobre daños excesivos, sobre dificultades financieras. Pero el juez no se inmutó. Había leído la evidencia. Había visto el cuaderno, el historial del navegador, la meticulosa planificación. Señaló para el registro que creía que la sentencia no solo era apropiada, sino potencialmente indulgente dada la severidad del crimen intentado. En el momento en que salimos del tribunal, me sentí más liviana que en más de un año. No feliz, exactamente, pero reivindicado, validado. El sistema legal había confirmado lo que yo sabía que era cierto.
Yo era la víctima, y Natasha era la depredadora. Ninguna cantidad de lágrimas o excusas podía cambiar esos hechos. Natasha se presentó en la corte luciendo como una víctima. Ropa de diseñador, cabello perfecto, lágrimas listas para brotar. Su abogado la pintó como una madre estresada, abrumada por la presión financiera, y preocupada por su hermana. Las preguntas al agente de seguros eran solo su intento de entender mis beneficios en caso de que ocurriera lo peor. Las búsquedas en Google eran su intento de entender por lo que yo estaba pasando médicamente. La conversación con el agente fue sacada de contexto. Gregory la destrozó en el estrado. La guió a través de cada consulta de búsqueda, cada entrada del navegador borrada, cada momento capturado en cámara. Hizo que el agente de seguros testificara que sus preguntas eran específicamente sobre acelerar los pagos y que desencadenaría los beneficios máximos. Hizo que Kevin testificara sobre su confesión y su completa falta de remordimiento. Luego Gregory sacó su as bajo la manga durante la fase de descubrimiento de pruebas. Descubrimos que Natasha había intentado hacer esto antes. Hace 7 años a una tía anciana que le había dejado dinero en un testamento. La tía se había caído por las escaleras en una reunión familiar. Natasha había sido la única cerca de ella en ese momento. La tía sobrevivió pero cambió su testamento, dejándolo todo a la caridad. No se presentaron cargos, pero la familia se había distanciado discretamente de Natasha. Yo no sabía nada de esto. Ninguno de nosotros lo sabía, excepto nuestro tío Charles, quien testificó con visible renuencia. El patrón de comportamiento quedó establecido. El jurado deliberó durante 6 horas. Fallaron a mi favor en todos los cargos. La sentencia fue por $2.3 millones. Natasha obviamente no tenía ese tipo de dinero, pero su parte del fideicomiso familiar sí. Nuestra abuela había dejado dinero en un fideicomiso que se distribuiría cuando cada nieto cumpliera 40 años. Natasha tenía 35. La corte ordenó que su futura distribución del fideicomiso, estimada en aproximadamente $2.5 millones, fuera depositada en custodia y usada para satisfacer la sentencia cuando ella cumpliera 40. Hasta entonces, el 15% de su salario sería embargado para cubrir los intereses y honorarios legales que seguían acumulándose. Además, mis padres actualizaron su testamento. Natasha fue eliminada por completo. Sus hijos recibirían su parte en un fideicomiso, administrado por Kevin hasta que cumplieran 25 años, pero Natasha misma no vería ni un centavo. El divorcio de Kevin se finalizó. Obtuvo la custodia completa, y Natasha solo recibió visitas supervisadas. Sus propios hijos le tenían miedo después de que, en términos apropiados para su edad, se enteraron de que intentó lastimar a su tía. Los padres de Kevin Bennett, George y Rita, intervinieron para ayudar con los niños. Pagaron terapia para Parker y Mason. Ayudaron a Kevin a costear un apartamento modesto y brindaron la estabilidad que los gemelos necesitaban desesperadamente. George, un maestro jubilado, recogía a los niños de la escuela cada día. Rita, quien trabajaba como enfermera, les explicó en términos amables que su madre estaba enferma de una manera que los doctores no podían arreglar. Con medicina, que a veces el cerebro de las personas les decía que hicieran cosas muy malas. Pero yo no había terminado. Mantuve activa la póliza de seguro de vida original. Cada mes, pagaba la prima. Natasha seguía como beneficiaria. Mi abogado me había aconsejado cambiarla, pero me negué. Tenía otros planes. Pasé los siguientes 2 años reconstruyendo mi vida. Conocí a alguien, un hombre amable llamado Thomas, que trabajaba como veterinario. Nos casamos en silencio, solo con familia inmediata y amigos cercanos. Natasha no fue invitada. Comencé terapia para procesar el trauma de saber que mi propia hermana había deseado mi muerte. Me mudé de la casa de mis padres a un departamento en el centro, y creé una fundación. La Fundación Natasha Bennett, para víctimas de explotación financiera familiar. Ofrecía asistencia legal, vivienda de emergencia y consejería para personas cuyos familiares habían intentado dañarlas por ganancia económica. Cada nota de prensa, cada evento de recaudación, cada solicitud de subvención llevaba su nombre y detallaba sus crímenes contra mí. Sus resultados en Google se volvieron una pesadilla. Buscabas Natasha Bennett y la primera página eran artículos sobre la fundación y lo que ella había hecho. Su perfil de LinkedIn se volvió inútil. No podía conseguir un trabajo decente porque cada empleador que buscaba su nombre encontraba la historia. Intentó cambiar su nombre legalmente, pero lo monitoreamos y nos aseguramos de actualizar todos los materiales de la fundación para incluir sus alias. Intentó demandarme por difamación. El caso fue desestimado de inmediato. Todo lo que publicamos era verdad y estaba respaldado por registros judiciales. Sus amigos la abandonaron. Su iglesia le pidió que se fuera. Se había mudado a New Hampshire para empezar de nuevo, pero de alguna manera la noticia siempre se esparcía. Manteníamos una base de datos de registros judiciales públicos a la que cualquiera podía acceder, buscable por nombre. Cuando empleadores potenciales, arrendadores u organizaciones comunitarias buscaban información sobre Natasha o sus alias legales, encontraban hechos documentados sobre la sentencia civil en su contra. Nunca contactamos a nadie directamente ni alentamos el acoso.
Simplemente hicimos que la información pública fuera fácilmente accesible, lo cual era completamente legal. Thomas y yo tuvimos una hija 3 años después de casarnos. La llamamos Grace. En el primer cumpleaños de Grace, finalmente cambié el beneficiario de mi seguro de vida a Thomas y establecí un fideicomiso para Grace. Le envié una carta a Natasha informándole del cambio. Incluí una foto familiar. Yo, Thomas, Grace y mis padres en la fiesta de cumpleaños de Grace. Todos sonriendo, sanos, vivos. Escribí solo una línea. Gané. Su respuesta llegó una semana después. Un correo electrónico breve. Has destruido mi vida por una conversación. Nunca te lastimé realmente. Respondí con una lista. Conspiración intentada para cometer asesinato. Infligir intencionalmente angustia emocional. Explotación financiera. Patrón documentado de comportamiento depredador hacia miembros vulnerables de la familia y el hecho de que aún, después de todo este tiempo piensas que el problema fue ser atrapada en lugar de planear matar a tu hermana. Ella nunca volvió a responder. Mis padres ven a los gemelos regularmente. Kevin Bennett los trae para las cenas de los domingos. Parker y Mason están prosperando, activos en deportes, y les va bien en la escuela. Saben que Natasha es su madre, pero ahora la llaman por su nombre de pila. Se ponen ansiosos después de las visitas con ella. Kevin dice que es como si estuvieran esperando a que ella haga algo impredecible. Lo último que supe, Natasha trabajaba en un centro de llamadas bajo otro nombre más, viviendo en un apartamento estudio, manejando un auto de 15 años. La retención de sus salarios continuaría hasta que cumpliera 40 años, momento en el cual todo su fondo fiduciario sería embargado para pagar la sentencia. Se quedaría sin nada a una edad en la que la mayoría de la gente comienza a pensar en planificar su jubilación. A veces me pregunto si fui demasiado lejos. Luego recuerdo acostada en esa cama, paralizada, escuchando a mi hermana tramar mi muerte. Recuerdo la frialdad clínica en su voz, la manera casual en que discutía hacer que pareciera natural. Recuerdo las búsquedas en su computadora, la investigación sobre asfixia, la absoluta ausencia de remordimiento. Thomas cree que debería dejarlo ir, seguir adelante por completo. Pero la fundación ayuda a 3 o 5 familias cada mes, personas reales cuyos hermanos intentaron envenenarlos por herencia. Hijos adultos cuyos padres falsificaron documentos para robar sus beneficios por discapacidad. Cónyuges que descubrieron pólizas de seguro de vida que nunca firmaron. Cada persona a la que ayudamos es una victoria. Cada historia que publicamos se suma a la base de datos de explotación financiera familiar. Cada precedente legal que establecemos hace más difícil que personas como Natasha salgan impunes. Grace tiene 5 años ahora, brillante, curiosa y llena de vida. A veces pregunta por la tía Natasha. Ha visto fotos, ha oído a los gemelos mencionarla. Le cuento a Grace una versión simplificada. La tía Natasha tomó decisiones muy malas e hizo daño a personas, así que ya no es parte de nuestra familia. Cuando Grace sea mayor, le contaré toda la verdad. Merece saber lo que su madre sobrevivió, de lo que su tía fue capaz. Mi relación con mis padres es más fuerte que nunca. Linda todavía se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla de llegar a casa ese día, de lo que habría pasado si hubiera llegado 5 minutos más tarde. Robert se jubiló anticipadamente para ser voluntario en el Consejo Asesor Legal de la Fundación. El mes pasado, recibí un correo electrónico de alguien que había encontrado el sitio web de la Fundación. Su hermano había intentado simular un accidente automovilístico para cobrar su seguro de vida. Ella había sobrevivido, lo había denunciado, pero la policía dijo que no podían probar la intención. Preguntó si podíamos ayudar. Reenvié su información a Gregory. En una semana, la habíamos conectado con un abogado en su estado, un terapeuta especializado en trauma por traición familiar, y un lugar seguro donde quedarse mientras armaba su caso. El juicio de su demanda civil comenzó ayer. Los primeros reportes sugieren que va a ganar. Le envié un mensaje. Vas a estar bien. Sobreviviste. Ahora haz que paguen por lo que intentaron hacer. Ella respondió, lo haré. Gracias por mostrarme cómo. Natasha intentó matarme por dinero. Falló. Pero al fallar, creó algo más grande de lo que pudo haber imaginado. Una red de sobrevivientes que se negaron a guardar silencio. Una fundación que no permitirá que estos crímenes se escondan en secretos familiares. Un legado que durará más que ambas. Mi experiencia cercana a la muerte duró 3 días. Su castigo durará el resto de su vida. La gente pregunta si la odio. No. El odio requiere que te importe, y no siento nada cuando pienso en Natasha, excepto quizás una lástima distante. Ella destruyó su propia vida a través de su codicia e insensibilidad. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Grace me preguntó la semana pasada qué hace la fundación. Me arrodillé a su altura y le dije, ayudamos a personas que fueron lastimadas por alguien que se suponía debía amarlas. Nos aseguramos de que estén seguras y de que las personas malas se enfrenten consecuencias. ¿Como superhéroes?, preguntó, con los ojos muy abiertos.
Exactamente como superhéroes, dije. Pero con abogados. Ella sonrió y salió corriendo a jugar. Thomas rodeó mi cintura con su brazo, me besó la sien. Lo hiciste bien, murmuró. Miré a nuestro alrededor en la sala de estar. Fotos en las paredes, nuestra boda, el nacimiento de Grace, reuniones familiares llenas de personas que genuinamente se amaban. Mis padres y yo, Kevin y los gemelos, amigos que me apoyaron en todo. Una vida reconstruida desde las cenizas de ese sueño febril en el que yacía paralizada, escuchando cómo planeaban mi muerte. Sobreviví. Gané. Y cada día que me despierto sana y completa es otro día en que Natasha no obtiene lo que quería. A veces la venganza no es dramática. A veces es simplemente vivir bien, ayudar a otros y asegurarte de que la persona que intentó destruirte tenga que verte prosperar desde una distancia que nunca podrá cruzar. Todavía a veces tengo sueños. Los pasos en el pasillo, el susurro solo haz que parezca natural. La figura en la puerta. Pero en mis sueños ahora, puedo moverme. Me incorporo. La miro a los ojos y le digo, hoy no. Nunca. No vas a ganar. Luego despierto en mi habitación con Thomas a mi lado y Grace durmiendo al final del pasillo. Y recuerdo que ya dije esas palabras en la vida real y quise decir cada una de ellas.